Tema: suma de las medidas de los ángulos de un triángulo. Tenemos la siguiente figura del triángulo con sus vértices A, B, C en letras mayúsculas y sus ángulos A, B, C en letras minúsculas. Vamos a dividir el triángulo de la siguiente forma, que nos queden los ángulos internos. Vamos a diferenciar los ángulos dándole un poco de color. Al ángulo A le vamos a pintar en amarillo y el ángulo C en verde. Vamos ahora a ordenar estos ángulos de tal forma que me coincidan los vértices en un solo punto, de la siguiente forma. Entonces vamos a poner un transportador para que miremos la medida. Si nos fijamos, es desde 0 hasta 180 grados. Quiere decir que la suma de los ángulos internos nos va a dar 180 grados. Lo vamos a escribir. Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C da igual a 180 grados. Ya lo acabamos de ver con el transportador. Bien, entonces la definición nos dice lo siguiente. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y ahí está. Esa es la definición de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ejemplo 1. Encuentre la medida del ángulo X. Tenemos la siguiente figura que nos presenta los siguientes valores. 35 grados, 50 grados y X. Vamos a identificarlos por medio de letras los ángulos. Entonces el ángulo A vamos a llamarlo 35 grados, el ángulo B 50 grados y el ángulo X que no lo conozco, tengo que encontrarla. Pero recordemos la definición, dice que la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces en este caso, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo X es igual a 180 grados. Y ya tengo identificado quién es la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Esos son 35 grados más 50 grados respectivamente. Más la medida del ángulo X igual a 180 grados. Vamos a sumar 50 grados más 35 grados que nos va a dar 85 grados más la medida del ángulo X igual a 180. Como yo no puedo sumar 85 más el ángulo X porque no lo conozco, entonces voy a despejar. Y al despejar del lado izquierdo al lado derecho, voy a cambiar la operación. Si está sumando, va a pasar a ser lo contrario al lado derecho. Copio la medida del ángulo X igual a 180 y el 85 que está sumando pasa a ser lo contrario, a restar. Entonces quiere decir que la medida del ángulo X es la resta de 180 grados menos 85 grados. Y el resultado nos va a dar igual a 95 grados. Y ahí tengo mi respuesta. Miren qué fácil. Ahora los dejo con los ejercicios. Tenemos los ejercicios. Hay que encontrar el ángulo X. Tengan cuidado ahí con el inciso B, porque ese es un triángulo rectángulo. Y recuerden que el triángulo rectángulo tiene un ángulo especial, ese que presenta un cuadrito. Entonces recuerden, cualquier duda me lo hacen saber.